Andrés Gomberov es doctor en física, investigador con una larga experiencia como docente de pre y posgrado. En gestión y administración universitaria, fue creador y primer director de la carrera de Ingeniería Física en la UNAV y posteriormente se desempeñó durante un periodo de 4 años como vicerrector de investigación y doctorado de la misma universidad. En este periodo se crearon el Centro para la Comunicación de la Ciencia, la Dirección de Innovación y la Dirección Académica de Doctorados. Como divulgador de la ciencia, ha colaborado con distintos medios en donde ha escrito columnas sobre ciencia y sociedad. Además, ha participado en programas de radio y televisión, creando contenido científico para todo público. Ha publicado 4 libros de no ficción científica y escrito cerca de 40 artículos en revistas disciplinares. Ha liderado diversos proyectos, tanto disciplinares como de comunicación de la ciencia, y organizado múltiples eventos internacionales. Sus libros han sido premiados tanto en Chile como en España. Hola amigos y amigas de Polimateando, ¿cómo están? El día de hoy estoy muy contento porque nos encontramos aquí en una feria del libro, que es la Feria Internacional del Libro Universitaria de aquí de Jalapa, en esta edición 2022, que se retomó lo que es presencial. Y este año el país invitado es Chile. Y pues qué mejor invitado para representar también este país y su ciencia, por cierto, que Andrés Gomberov, quien tenemos el placer de que nos acompañe el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, Bruno. Muchas gracias por esta invitación. Gracias por aceptar esta invitación y pues para platicar un poco también sobre tu labor como científico, también como divulgador, incluso escritor, y que bueno, eres una persona que observa la ciencia de una manera que me parece bastante padre, y como platicaremos en esta entrevista. Y bueno, Andrés, me gustaría que nos iniciaras platicando y compartiendo también un poco hacia el público eso que comentábamos ahorita antes de la entrevista, un poco sobre cómo es tu proceso también como científico investigador y ahorita en qué estás trabajando para investigar. Bueno, como te contaba, la vida da saltos y desde hace algún tiempo estoy como vicerrector de vinculación con el medio, extensión y comunicaciones de la Universidad Mayor, una universidad privada que está en Santiago de Chile. Tiene una sede también en Temuco, una ciudad al sur, 800 kilómetros al sur de Santiago. Bueno, vinculación con el medio, no sé si escuchaste hablar de ese término, es una de las misiones de la universidad, de las 3 misiones. Una es investigación, otra es docencia y otra es vinculación con el medio. Es como la universidad se vincula con la sociedad, no solo con sus estudiantes. Y bueno, en ese sentido la universidad estaba interesada de usar la ciencia o la divulgación científica como una herramienta importante para vincularnos con la sociedad, y por eso me contactaron a mí para este desafío, el cual me tiene muy entretenido haciendo muchas cosas. Pero te puedo contar, de todos modos, siempre trato de hacer un poco de ciencia. Publicamos un paper a principio de año con un grupo de colegas, Fabricio Cánfora del Centro de Estudios Científicos y un par de postdocs. Estudiamos agujeros negros. Los agujeros negros siempre me han encantado en mi vida, la verdad. Son objetos fascinantes. Y entonces he estudiado agujeros negros en distintas circunstancias. Y en este caso, más bien por el Fabricio, que es un experto en algunas teorías efectivas de la materia, como hablamos en este caso de esquirmiones. Estudiamos un agujero negro en un campo esquirmiónico, es decir, digamos, con mesones. Los mesones, que son unos objetos que tienen 2 quarks en lugar de 3, la mayoría de la materia tiene... la mayor parte de la materia que conocemos, de las que estamos hechos, pero la materia bariónica, ¿no? Y neutrones son bariónicos y tienen 3 quarks. Pero también hay partículas hechas de 2 quarks, que son estos mesones, tienen 2. Los más famosos quizás sean los piones. Y estos son bastante inestables, por lo que entiendo, ¿verdad? Así es, la mayoría de las partículas elementales son inestables y por eso no están en todas partes. Pero bueno, uno puede describirlas no solo a través de quarks, sino a través de teorías efectivas, y una teoría popular y muy antigua es la teoría de Esquirme, que describe estas partículas. Y bueno, uno se puede preguntar, igual como hay agujeros negros que viven en campos eléctricos, o sea, en el campo de fotones, uno puede también preguntar qué pasa con otros campos de materia, como los piones, y ver qué ocurre.
Y hay cosas muy interesantes que ocurren en física matemática de estos mesones. Y a eso nos hemos dedicado. Además estoy dedicado a escribir también, estoy escribiendo un libro nuevo, pero también en el cual voy muy atrasado, sobre ciencia. Ok, bueno, pues esa es una labor, pues, como comentas, ¿no? Algo apasionante, algo que te gusta y a lo que también creo que algo que has comentado en algunos libros que también he leído, tuyos especialmente, que es muy importante también la imaginación en eso, ¿no? Claro. Imaginarte un agujero negro en estos contextos en los que planteas, ¿no? Bien lo decía Pepe Gordon, un gran divulgador de la ciencia aquí de México. ¿Qué entrevistaste vi? Así es, ya en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de platicar con él. Y bueno, pues él justamente menciona que la ciencia a veces pensamos que no tiene imaginación, cuando no es cierto, tiene muchísima imaginación. Así que platícanos, ¿cómo es, digamos, como tu proceso para poder imaginar algo nuevo que te va a llevar a una nueva investigación? Así como un escritor de repente va a algún lugar para poderse inspirar o simplemente, ¿cómo vienen estas ideas? Más bien. Bueno, sí, tú tienes mucha razón en esto. Mucha gente piensa que la ciencia es una actividad algorítmica, o sea, que casi la podría ser un computador, es un método, el método científico. Y eso es un error profundo, que de algún modo también ha sido alimentado por esta división tan drástica que se hace en nuestra sociedad entre los científicos y los humanistas. De alguna manera unos son los reales artistas que usan la imaginación, nosotros somos unos tipos de mentes cuadradas que resolvemos como computadores. Y la verdad es muy distinta que eso. Las motivaciones de los artistas y de los científicos son muy similares, sobre todo en mi área de la ciencia, que tiene una característica bien notable, que es la importancia de la estética, de la belleza de las ecuaciones. Entonces, claro, las ideas, las preguntas surgen normalmente de inspiración. Normalmente, al menos en mi caso, no solo. A mí me gusta hacer una ciencia bastante social, en conversaciones con colegas, tomando café, escribiendo cosas en el pizarrón, leyendo a otros, discutiendo. Siempre ahí surgen las preguntas en esos momentos. Pero siempre son inventos. Tú sabes que Einstein, bueno, ahí lo contamos un poco con José Delsen en Einstein para perplejos, una famosa conferencia que dio Einstein en 1933, en que explica que realmente la ciencia es una invención libre del espíritu humano y no una consecuencia de una cantidad enorme de datos. Claro. Cosa que en este momento se ve para mí más importante que nunca, cuando la gente piensa que el Big Data es la gran solución, cuando es simplemente una herramienta muy importante, pero una herramienta. Pero no son los datos los que producen teorías científicas. Piensa en Newton o en Kepler, que tenían 6 órbitas de planeta. Sí, es interesante porque también, justo como comentábamos, ¿no? Es la imaginación en parte, es la imaginación. Lo comentas al final también de tu libro de la música del cosmos. Lo comentas al final de este libro, leí esta parte, en la que también comentabas de que las máquinas a veces se piensa que lo pueden sustituir, pero ¿de qué manera podríamos realmente impregnar esa imaginación en ellos? Creo que es como algo, o que no estamos preparados y no tenemos la capacidad de hacerlo, o estamos aún muy lejos, ¿no? Quizá. Yo pienso que estamos muy lejos, y creo que el argumento que uso ahí, que es el de Einstein. Einstein tenía una teoría propia de la gravitación, la teoría de la relatividad general, pero estaba también la de Newton. Todavía lo usamos para la mayoría de las cosas, ¿no? Entonces la pregunta que se hacía Einstein es: si yo te doy muchos datos de muchas órbitas de planetas, de exoplanetas, de mareas en la Tierra, de objetos que caen, de trayectorias parabólicas de lápices que vuelan, si te doy, no sé, las fuerzas y las tensiones de vigas, de edificios, todos los datos. Con todos esos datos, un computador de inteligencia artificial, ¿qué teoría te va a entregar? ¿La teoría de Einstein o la de Newton? Probablemente ninguna de esas. Probablemente ninguna, pero el hecho que existan dos ya te dice que la cosa no es unívoca, que no puede haber una máquina por la que entren datos por un lado y salgan teorías por la otra. Porque ¿cuál teoría? Si la cosa, digamos, es algorítmica, ¿no? Y no tiene ruido aleatorio, tiene que salir una. Claro. Y entonces Einstein, con su propio ejemplo, mostraba que eso era muy extraño. Yo creo por lo mismo
que no va a ocurrir, al menos pronto, que nos reemplacen los computadores a los científicos o a los músicos. Eso no quiere decir que yo piense que hay una cosa espiritual que va más allá de la materia. Yo creo que el cerebro es materia, pero que estamos muy lejos de comprenderlo. Que la ciencia no crece de manera continua. Y mientras más memoria, más capacidad, los computadores van a acercarse más a la mente humana. Tiene que haber también un salto. Esos saltos que solo ocurren cuando una gran idea científica se impone. Y yo creo que con respecto al cerebro, aunque yo escucho a mis colegas biólogos, hay cosas muy impresionantes que se saben. Pero yo creo, tengo como una impresión, a pesar de que no vengo de ese mundo, que falta mucho, que falta muchísimo. Y que quizás algún día sí nos van a reemplazar, espero que no. Bueno, pues esto también es como un debate también sobre el futuro, ¿no? Que a veces también por esta línea del tiempo que nos mantiene con esta duda sobre lo que va a suceder, pues no podemos definir tan bien como podríamos hacerlo en el pasado. Y que incluso también tenemos pérdida de información, ¿no? Como podríamos ver con la entropía y con algunos agujeros negros en los que desaparece por completo también. Un tema muy interesante y que, como comentas, los agujeros negros es un tema muy, muy amplio y en el que nos podríamos también clavar bastante. Pero comentabas algo que me pareció curioso, que es el hecho de que tú no crees que pueda existir una máquina en la que metas información y salga una teoría, pero hablas de una teoría y actualmente se busca una teoría que lo explique todo, esta teoría unificada de la gravedad y está unificando esta relatividad de alguna manera con esta cuántica, unificando estas cuatro fuerzas como se les denomina, aunque bueno, la gravedad no es como tal una fuerza en el sentido estricto de la palabra, que es la gravedad, la nuclear débil y nuclear fuerte y la electromagnética. ¿Pero crees que realmente exista esta teoría unificada? Bueno, por supuesto que de nuevo estamos en el mundo de las predicciones y las especulaciones. Yo creo que no. Aquí hay dos visiones científicas que yo he escuchado de grandes científicos. Una es la de Stephen Hawking, que él dice que estamos cerca de la teoría final. Y una teoría que va a ser la última teoría que va a poder explicar básicamente todo, el resto va a ser cálculos. Por supuesto no puede explicar todo porque ni siquiera la teoría de Newton nos permite predecir si va a salir cara o sello, no sé en México si dice cara o sello, cara o cruz. Águila o sol. El movimiento de una moneda cuando la lanzas está absolutamente bien descrito por las ecuaciones de Newton. No necesitas ni mecánica cuántica, ni relatividad general, ni relatividad especial. Newton tiene una precisión magnífica para eso. Y sin embargo, cuando lanzas una moneda, no sabes si va a salir sol o águila. No sabes. Entonces, el poder de predicción, incluso cuando las teorías fundamentales las conocen muy bien, no es total. Entonces, efectivamente, una teoría final no es suficiente para poder explicar el comportamiento humano al entrar a un supermercado. Dicho eso, claro, hay otro tipo de científicos, como es el caso de Dyson. Okay. ¿Escuchaste hablar de...? ¿Cuál es el nombre de Dyson? Lo acabo de leer en Einstein para Perplejos. Dyson. Bueno, sí, aquí viene al final también. Bueno, Dyson tiene un libro maravilloso que se llama Infinito en todas direcciones. Freeman Dyson. Infinito en todas direcciones es precisamente eso. Él piensa que también desde el punto de vista intelectual las preguntas son infinitas en todas direcciones. Tú puedes llegar a lo que aparentemente es una gran super teoría unificada, pero el hombre siempre tiene alguna pregunta más y su imaginación es suficiente para eso. Entonces, yo creo que es muy difícil, muy arrogante también, pensar en una teoría final. En su momento también se creyó, ¿no? Antes de que viniera Einstein y revolucionara esto, sí, cuando incluso Lord Kelvin había dicho, ya se acabó la física, ya lo conocemos todos, sí, ¿cierto? Efectivamente. En esa época se decía, dicen que Kelvin dijo algo así. Yo no he encontrado esa cita. ¿Tú la conoces? ¿Alguien te la dijo bien? No he encontrado la cita, pero, o sea, es lo que he escuchado. Sí, sí. Claro, porque dicen que Kelvin había dicho que habría dos nubes en el futuro de la física y que una tenía que ver con el efecto del cuerpo negro, que no se entendía el espectro. Cuando tienes una cavidad, una caja y la calientas, ¿cuánta luz de cada color hay adentro? Es la pregunta. Es una pregunta muy importante. Y cuando tú haces los cálculos usando mecánica clásica,
te da que la luz ultravioleta es infinita. Infinita. Eso se llama Es la lo que observa catástrofe. Planck, ¿no? Entonces Planck lo resuelve. Y por otro lado estaba el problema de las ecuaciones del electromagnetismo y el éter, que era muy, muy incómodo. Pero parecían simples nubecitas. Bueno, efectivamente esas nubecitas dieron origen a las dos grandes teorías del siglo XX, la mecánica cuántica y la relatividad. Entonces yo creo que siempre va a ocurrir y está todo lleno de sorpresas. No creo que sea bueno hacer muchas predicciones. Y espero que sea infinito. La verdad es que me gusta más un mundo en que es así. Porque ¿sabes lo que me pasa también con la teoría final? El cerebro es una cosa muy rara. Hay unas preguntas que realmente son importantes, son difíciles incluso de formular, como ¿qué es la conciencia? Es una pregunta muy interesante, Sí, claro. pero que no estamos en condiciones siquiera de hacerla, así como en el pasado, cuando, o sea, en el año 1524. Por supuesto había gente que pensaba en los átomos ya los habían discutido los griegos. Leucipo y Demócrito. Pero todo eso era metafísica, porque no había ninguna razón para pensar en átomos. Entonces era una pregunta realmente mal formulada, era una especulación. Hoy día con el problema de la conciencia me parece que ocurre algo similar. No podemos hacernos siquiera la pregunta. Entonces creo que hay mucho que entender. Y es un poquito arrogante de nuestra parte pensar que lo vamos a entender todo. Probablemente José te dijo, porque él fue el que me contó esto de que alguien le había dicho que a un gato siempre lo puedes molestar con el láser y lo va a perseguir y jamás va a entender. El cerebro del gato es incapaz de entender ciertas cosas muy básicas, a pesar de que es un animal muy inteligente, sobre todo si te gustan los gatos, es un animal interesante. Nosotros también tenemos un cerebro limitado y probablemente hay cosas que nunca vamos a poder entender. Y nuestras preguntas tienen que ver con nosotros. Es algo que pasa con los periodistas. Muchas veces las preguntas de los periodistas dicen más de los periodistas que de los entrevistados. Y, Sí. ¿sí, no? Y aquí también, nuestras preguntas dicen mucho de nosotros. Por eso la ciencia es muy humana. Y entonces esto de la teoría final para mí es muy sospechoso. Sí, porque también nos plantea un determinismo incluso, ¿no? Como también lo había propuesto Laplace, incluso. Y a veces pareciera un poco improbable el determinismo a escalas muy pequeñas, ¿no? Incluso con el principio de incertidumbre de Heisenberg, el determinismo de no saber siquiera qué es lo que va a suceder debajo de ese borrón, ¿no? Que plantea este principio, ¿cierto? Claro. Entonces, bueno, ahora me gustaría también platicar un poco de algo que me parece que comentaba al inicio de la entrevista, que es tu visión también del conocimiento en general, no únicamente de la ciencia, pero sí cómo la relacionas con otras partes, ¿no? Te comparto un poco que Polimateando se basa mucho también en la interdisciplinariedad, Okay. que es este concepto de mezclar, por ejemplo, la ciencia con la música, con las artes, las ciencias, las humanidades. Entonces, creo que esto es una visión que tú tienes de esto. Entonces, me gustaría que nos pudieras compartir cómo fue este acercamiento, digamos, a esta visión interdisciplinaria. Bueno, es algo que siempre me ha interesado, porque como físico teórico, y en eso compartimos con José, por eso hemos escrito mucho juntos, una visión sobre la ciencia como cultura, más que como una solución, más que una actividad que hacemos para desarrollar tecnología en el futuro, sino como una actividad cultural que amamos y nos despierta, bueno, curiosidad por una parte. La curiosidad es una de las fuentes de la ciencia, uno de los motores, pero el otro es la estética, que era lo que te decía antes, la belleza que hay en las ecuaciones, que es una cosa más difícil de entender. Tienes que realmente meterte en este mundo de las ecuaciones. No sé si a ti te ha pasado, si te han mostrado, por ejemplo, una de las cosas más bellas que existen. La raíz cuadrada de 2 es un número irracional. ¿Conoces las matemáticas de los números irracionales, Bruno? Te No. lo cuento, no importa. Sí, también para el público. Se los cuento porque, de hecho, vamos a hablar un poco de eso, de la música del cosmos, hablo de eso. Los griegos pensaban que todo eran números enteros y los números eran la cosa más importante para ellos. De hecho, en particular los números pequeños. Ellos adoraban una figura que llamaban el tetractis, que son 10 puntos, un punto, luego una fila con 2, 3 y 4. En total son 10, y que representan los primeros 4 números naturales,
y a su vez los primeros 10, porque son 10 puntos. Para ellos, decían, donde había alma, habían números. Los números eran lo más profundo e importante para ellos. Qué curioso. Pero los pitagóricos, por supuesto, inventaron también el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras muestra, y ahí les dejo de tarea a los auditores, si tú tienes un triángulo rectángulo que mide 1 y 1, pregunta cuánto mide la hipotenusa. O de otra manera, si tienes un cuadrado que mide 1, 1, 1, 1, ¿cuánto mide la diagonal? Lo mismo. Claro. Bueno, esa diagonal es un número tal que al elevarlo al cuadrado da 2. Porque el teorema de Pitágoras dice que la cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 2 es igual a la hipotenusa al cuadrado. O sea, 2 es la hipotenusa al cuadrado. Ese número se llama raíz cuadrada de 2. Es el número que al multiplicarlo por sí mismo da 2. Okay. Y los pitagóricos sabían que tenía que haber un número así porque conocían el teorema de Pitágoras, evidentemente. Entonces la pregunta para ellos era, raíz de 2, ¿qué número es? Para ellos tenía que ser una fracción porque eran números, todo eran fracciones. O sea, tenían que haber 2 números enteros, P y Q, de modo que P dividido en Q sea igual a raíz de 2. Y lo buscaron, sin encontrarlo, sin ningún éxito. Bueno, resultó que cierto miembro de esta hermandad pitagórica demuestra matemáticamente que raíz de 2 no se puede escribir como una fracción. Dice la historia que se ahogó en circunstancias misteriosas en el mar Egeo. Porque realmente destruyó con eso una parte importante del pensamiento místico de los pitagóricos. De eso voy a hablar mañana aquí en la feria. Tengo que presentar el libro La música del cosmos. Este que tenemos por acá. Sí. Pero no tengo tiempo ni un pizarrón, pero la demostración es tan sencilla que yo creo que debería ser obligatoria en cualquier colegio. Y yo los insto a mirarla y a que me digan si no es bella. Bella en el sentido que es bello un cuadro, que es bella una catedral, que es bella una pintura, una sinfonía. Esa demostración es realmente hermosa. Y en ese mismo sentido las ecuaciones de la física son hermosas. Y esa belleza nos empuja y empujó a los grandes científicos, a los grandes físicos teóricos, como Einstein, como Dirac en particular y muchos otros. En esta clásica historia de Dirac en la que se fue también de luna de miel y se dejó llevar únicamente por la belleza de la teoría, ¿cierto? Exactamente. Y que, bueno, creo que a veces únicamente nos centramos quizá en la curiosidad y personalmente creo que esta parte de la belleza de las matemáticas, pues también tienes que, como comentas, ¿no? Estar un poco también más inmerso en este mundo de las matemáticas. Entonces, creo que algo que también haces y para justamente lograr compartir esa emoción, esa belleza, esa incluso también esa curiosidad que te puede causar, pues está esta otra faceta tuya, que es la de divulgador. Así que ¿nos podrías compartir también un poco sobre esta parte de cómo la divulgación es un reto también para a veces trasladar esos términos matemáticos que a veces pueden resultar como incluso repulsivos? Bueno, sí, nosotros tratamos de hacer esto que llamas divulgación, que es una palabra que a veces no me gusta porque esconde muchas cosas y esta es una cosa política. Por ejemplo, esos libros, no quiero decir que son libros de divulgación, porque creo que son libros que tienen más que explicar ciencia para todo público. Yo trato de discutir las ideas científicas, de mirarla de distintos ángulos, de asociarla a otras disciplinas, la transdisciplinariedad de la que hablaba. Y yo creo que en sí mismo es una actividad intelectual que merece ser considerada como algo por sí mismo, algo que tiene valor. En particular en el caso de los libros, es no ficción científica. ¿Te fijas? Es un nombre que quiero cambiar, pero es no sé, pues mi lucha. La divulgación tiene un peligro cuando está... no, pero ¿cómo se llama tu programa? No se llama Divulgando. No, se llama Polimateando. Polimateando, que es mucho mejor. Eso. Polimateando. Hablando de Pitágoras, ¿viste? Claro. Entonces,
hay un peligro que siempre ocurre y contra lo que yo lucho también. Cuando hay muchos programas de divulgación que hacen caricaturas absurdas de lo que es un científico. Un poco basadas en el personaje de Einstein, este típico señor viejo, mal vestido, despeinado, que se viste mal, que es totalmente nerd, que no tiene intereses normales como la gente típica. O sea, qué sé yo, que jamás te lo vas a imaginar viendo un partido de fútbol, ¿no es cierto? Tomándose una cerveza en un bar. Te lo imaginas todo el tiempo metido en el laboratorio. Te lo imaginas ¿no? metido en el laboratorio, pensando cosas extrañas, haciendo chistes aburridos. Entonces, yo siempre pienso que eso es algo que no es así, además, no es cierto. Claro. Los científicos somos gente tan normal como cualquier otra, nos gusta el fútbol, nos gusta ir al bar con los amigos a tomar una cerveza, nos gusta... Y tenemos amigos no científicos, ¿no? Y lo que hacemos es algo que amamos, como todos pueden amar otras cosas. Y entonces en ese sentido hay una lucha que eso, bueno, no tiene que ver con el nombre de divulgación, pero sí tiene que ver con que los científicos podemos ser cool, podemos ser entretenidos, podemos hacer cosas como todo el mundo, podemos... Eso. Y ya me olvidé de dónde iba, porque se me olvidó tu pregunta. Simplemente era que también nos compartieras, digamos, como esta experiencia de divulgación y los retos que a veces puede representar, ¿no? Bueno, y creo que nos comentaste justamente sobre esos ello. son un poco los retos. Y el otro reto que ocurre es que las universidades no son muy amigables, lamentablemente, con este tipo de cosas, porque hay una carrera loca por publicar artículos. Papers. Que a veces puede resultar leí el otro día un libro llamado El acertijo de la vida de Greco Hernández. Es un libro sobre genética, pero analiza también un poco sobre la esencia de la ciencia, en la cual menciona una frase que me pareció increíble, que es que la ciencia es desarrollada por humanos y a veces puede heredar los vicios incluso también de los humanos, ¿no? Bueno. Y uno de ellos es la competencia que a veces se puede resultar incluso hasta en traición, ¿no? Claro. Como vemos, por ejemplo, casos, hay un científico genetista que es el primero en descubrir el primer codón del código genético, a quien era Mattei, un científico alemán, a quien su amigo Nirenberg, quien gana después el premio Nobel, lo traiciona y no menciona nada del trabajo del otro cuando gana el premio Nobel, por ejemplo, ¿no? Y creo que es algo también de lo que nos comentabas. Es muy común, por supuesto, sí, así somos los científicos. Y la ciencia es una actividad humana y profundamente humana. Me gustó, voy a leer ese libro, no lo conocía. Muy bueno, sí, yo creo que aquí en la Feria del Libro los podrás conseguir, está en Fondo de Cultura Económica, muy bueno y también bastante recomendable. Te iba a decir algo con respecto a los papers, era lo que te decía de la palabra divulgación. Entonces, si tú estás en la universidad le gusta que tú hagas divulgación, pero al ponerle el nombre de divulgación, se toma como que estamos simplificando las cosas más complejas o técnicas que hacemos para que cualquier persona las pueda entender. Y si bien es cierto que hay parte de eso es cierto, yo creo que estamos haciendo más, estamos haciendo una actividad intelectual, interdisciplinaria, que tiene un valor por sí mismo y que las universidades deberían reconocer y meterlo quizás en unos departamentos interdisciplinarios en donde podamos mezclar la literatura con la ciencia, el teatro con la ciencia, el cine con la ciencia, que esta que llamamos divulgación aparezca de manera natural en un género que sea un poco más interesante y no solo el explicar de forma simplificada cosas. Sí, a veces digamos como que se subestima incluso esta parte de la divulgación. Absolutamente, claro. Pero ahora nos mencionas un poco también sobre las universidades. Pero también he visto que tuviste esta cápsula de en CNN al aperitivo, sí, en el que justamente platicabas sobre ciencia, ¿no? Sí, sí. Para no darle este término de divulgación, sino que compartías tu emoción también sobre la ciencia y compartías el conocimiento, que creo que es algo padrísimo que tienen las personas que comparten lo que hacen, lo que saben, que es esa emoción. Entonces, cuéntenos también un poco sobre esta parte en aplicar compartir la ciencia, pero ahora también un poco en esta parte audiovisual, en una televisora. Bueno, ¿y cómo es digamos? Eso surge de una manera distinta. Mira, nosotros estábamos pensando en hacer una serie de televisión. Yo soy un gran admirador de lo que fue Cosmos, que fue un programa de los años 80, bueno, de hecho, fines de los 70, principios de los 80. Con Carl Sagan.
pero con Carl Sagan lo conoces. ¿Lo viste alguna vez? Sí, he visto algunos capítulos. Bueno, él hacía algo que, de nuevo, para mí no es divulgación, es realmente una obra de arte, esa serie de televisión. Carl Sagan, para empezar, era él, no era una caricatura, era un personaje muy magnético, seductor, que mira la cámara en unos parajes bellos, que te habla con un lenguaje poético, claramente guiones bien hechos, que dice cosas interesantes, que mira la ciencia desde puntos de vista que yo no conocía al menos, porque después de todo yo tuve una infancia en Chile, un país muy alejado, donde no teníamos acceso a tantas cosas. Y estaba este programa de televisión que además llegó al prime time en el canal más importante. Wow. Y para mí realmente me cambió la vida. Entonces yo quería imitar un poco eso, hacer algo, no imitarlo, pero hacer algo que de alguna manera fuera en esa dirección. Un programa en que el conductor fuera una persona normal, que le hablara a la cámara, que fuera atractivo audiovisualmente. Y entonces empezamos a trabajar con una productora en esto. Y la serie se iba a llamar Belleza Física. ¿Qué es lo que muestra? Claro. Y estaba un poco basado en mi libro Física y Berenjenas. Okay. Que es mi primer libro. Y bueno, sí, teníamos actores profesionales y era muy bonita la intención, porque pasaban cosas cotidianas entre los actores y yo, que era el conductor, era como un fantasma. Ellos no me veían, pero yo pasaba y hablaba y explicaba cosas. Y ese proyecto no funcionó porque no pudimos encontrar financiamiento. Entonces de pronto encontramos un financiamiento más pequeño y por eso se le ocurrió hacer esto que se llama El Aperitivo, que era un programa previo a algo que algún día ojalá pueda ocurrir, pero que hasta en su nombre lleva lo corto. Sí. Y entonces eran estas pequeñas cápsulas en que, bueno, no son grandes obras artísticas, pero apuntan hacia algo más grande que yo quisiera hacer en algún momento, si es que es posible. Claro, porque también esta parte de compartir la ciencia, a veces, sí, como comentas, no únicamente en las universidades, sino en general, a veces es un poco complicado llegar a las demás personas, ¿no? A veces también en parte por los esquemas mentales, etcétera. Pero bueno, tú también creo que has logrado un gran camino en esta parte de compartir tu emoción y la belleza de la ciencia, como se iba a llamar este programa, y creo que también lo has logrado a través de los libros. Así que compártenos también y cuéntanos también digamos, como este proceso de los libros que has escrito, porque digo, ya actualmente cuentas con varios libros escritos y que los enfocas a la ciencia y también los enfocas a esta interdisciplinariedad de la que estábamos platicando. Y nuevamente es compartir esa emoción que tienes, ¿no? Y que creo que lo logras a través de estos libros que te cautivan entre sus historias. Entonces, en esta parte de compartir la ciencia, algo muy padre también es las anécdotas que se comparten junto con el conocimiento. Así que cuéntanos también cómo es este proceso de ir escribiendo un libro. Bueno, todo partió, ya no recuerdo, muchos años atrás, cuando me piden hacer una reseña de un libro de ciencia y gastronomía. Un libro que yo todavía adoro, se llama On Food and Cooking. Es un libro maravilloso, gordo, que te habla de alimentos, la historia, la ciencia, la química, la biología de los alimentos. Yo quedé totalmente impresionado con ese libro, más que uno de mis hobbies es cocinar. Y entonces aprendes a cocinar, pero no a través de recetas, sino a través de entender por qué ocurren las cosas que ocurren con los alimentos. Te lo recomiendo mucho ese libro. ¿Hablas inglés, Bruno? Sí, justamente. Perfecto, entonces, pero creo que está traducido también. Y bueno, hice una reseña de este libro y le gustó mucho al editor de la revista y me dijo, ¿por qué no empezamos a hacer una columna cada 2 semanas sobre ciencia? Y así partí. Y era sobre ciencia y vida cotidiana, básicamente. Y lo hice durante mucho tiempo. Luego invité a José. Le dije, José, ¿por qué no me ayudas? Y empezamos a hacer algunas cosas juntos. Y él entró en la misma revista, una revista chilena que se llamaba ¿Qué pasa?, que ya no existe. Era una revista de variedad, una revista de política, de cultura. De todo un poco. De todo un poco. Y bueno, eso me dio mucha disciplina, porque
escribir cada 2 semanas no es como un paper que cuando uno tiene algo, dice las cosas cuando tiene algo que decir. Aquí tenías una obligación de decirlo aunque no tuvieses nada que decir, y había que buscársela, y eso te da una disciplina. Y ocurrió que un día una editora se acercó y me dice, ¿por qué no juntas estas columnas y escribimos un libro? Y así comenzó. El primer libro se llamaba Hay onda entre nosotros, como una de las columnas. Salió en una editorial muy pequeñita, pero la Penguin Random House se interesó, y cuando se dejó de imprimir y de hecho quebró esa editorial, me dijeron que había que cambiarle el nombre y surgió Física y Berenjena, que era una edición ampliada. Y creo que muestra también un poco del origen, ¿no? En este libro de Ciencia y Gastronomía. Absolutamente, sí, claro. Es que me encanta ese tema. Y bueno, seguí escribiendo y seguimos con José. Y allí surgieron los libros con José. Primero Antimateria, Magia y Poesía, que también es una colección de columnas. Que lamentablemente ahorita también está agotada. ¿A dónde aquí. está? ¿Sí? Aquí no está sé. Agotada, sí, está complicado. Pero existe, yo no sé si la editaron aquí. De hecho, en la música... Sí, sí, está en debate. Está. Bueno, ese libro de hecho lo editamos primero en la editorial de la Universidad de Santiago de Compostela, donde trabaja José. Y se editó hace poco por debate en Chile, y no sabía si en otras partes. Mira, interesante. Sí, parece que sí, lo puedes conseguir en Amazon, voy a pero creo que solo hay un ejemplar, entonces sí. Ok, voy a preguntar, porque la música del Cosmos no sabía que estaba en México, y acabo de darme cuenta que está que hay una versión mexicana. Sí, lo pueden conseguir aquí en el stand justamente de la editorial. Bueno, entonces, luego con José de nuevo, pero a partir de algunas columnas, se nos ocurrió el libro Einstein para el perplejo. Ese es un libro que está basado en solo algunas columnas, pero que las reescribimos y empezamos a escribir todo de nuevo. Entonces ese no es realmente un libro basado en columnas. Y finalmente yo escribí un libro solo sobre la música, que es un tema que a mí me apasiona mucho. Y bueno, así ha sido. Y ahora firmé contrato nuevamente para escribir un libro sobre ciencia, más en general, más epistemológico. Ya. Eso pues, es. Esperemos también con este libro, porque bueno, con estos dos que he leído, la verdad es que ya me has dejado, bueno, con estos dos que tengo, la verdad es que ya me antojaste de leer estos otros libros que tienes, y que ojalá pueda conseguir pronto. Muchas gracias, pues, Bruno. Pues eso es justamente lo que podemos encontrar también en estos libros, en el contenido que también has generado de divulgación, como es más común llamarle. Y que, bueno, creo que nos dejas también muy atentos a esa belleza que también tiene la ciencia y la física especialmente. Y que creo que también, como comentas, ¿no? Que es un motor, y que es muy padre también poder descubrir esas otras partes de la ciencia que a veces nos pueden abrir un nuevo panorama. Así que agradezco también que nos estés compartiendo esto. Sí, quería contar que estoy aquí porque estoy invitado a la Feria del Libro Universitario, Feria Internacional del Libro Universitario, que ya contaste, creo, que Chile es el país invitado. Así es. Pero tengo que agradecer a la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana, porque fueron ellos los que me invitaron, junto a la revista El Hombre y la Ciencia, que es una revista que ellos editan. Sí. Así que agradezco a ellos, y te agradezco a ti, Bruno, por esta entrevista. Gracias a ti, Andrés, por compartirnos esto, y que, como te comentaba, ¿no? Esta emoción que le plasmas a todo, creo que es algo increíble y que no tan fácilmente encontramos. Así bueno, que, muchas gracias. Gracias, y gracias a todos ahí por escucharnos. Bien, pues nuevamente gracias también a ti y a todo el público que nos acompañó a lo largo de esta entrevista, y pues nos vemos próximamente en alguna otra cápsula, entrevista, recomendación de libros o alguna otra cosa que queramos compartir. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima.